Bueno, Rodrigo, muy agradecida de que estés acá. En este momento estamos grabando en un resfriado. Tú estás con gripe, así que muy agradecida nuevamente. Una de las, diría yo, aspectos más fascinantes para mí el tema de los no identificados son los llamados encuentros cercanos del tercer tipo, la experiencia que tú me relatas, encuentros con humanoides. Y en Chile, por lo menos cuando eh, inauguramos el Grupo Ayón el año 94, tuvimos acceso a poder investigar reportes de este tipo. Y reportes realmente fascinantes. En Chile hay una casuística a nivel de este tipo de encuentros realmente increíble. Ha hecho mucho daño, entre comillas, la cultura un poco de la ciencia ficción, sobre todo en las películas de los 80 de los 90 como Intruders y otras, donde se ven, o películas directamente hollywoodenses, donde se les coloca como verdaderos torturadores a los visitantes, ¿no? Que te abducen, te meten agujas por todos lados, y va. Hay que recordar que el cine en sí es una industria comercial, y lo que más vende, desde el cine del terror, por cualquier lugar el terror es lo que más vende. Entonces, Claro, maquillan historias con la finalidad de tener taquilla, de que la gente exacto. compre las entradas y si hay que tergiversar algo, lo van a hacer. A mí me interesa mucho tu tema también porque tengo otras inquietudes que van más allá de lo supuestamente normal, que para mí lo paranormal a veces es más normal de lo que creemos. Lo que pasa es que no lo Mm. vemos. Sí, Digo, en la sí. investigación de la vida después de la muerte, es que, Ah, bueno, yo principalmente no creo en la muerte, o sea, la muerte es física. el trabajo de Roger Penrose también habla de la inexistencia de la muerte, y habla a partir de que señala que la conciencia no es otra cosa que eh, una especie de sistema energético que almacena información cuántica, y eso es lo que uno vuelve al universo una vez que uno se desprende de este cuerpo físico que es tan denso, es tan complicado, a veces es tan limitado, ¿no? Entonces, desde muchas áreas hay una especie de resonancia de que estamos inmersos en una realidad mucho más viva, más continua, donde hay una transferencia de información de un estado a otro, y que estamos llenos de cosas, llenos de formas de vida. ¿Qué pasa con todas estas almas que son nuestros seres queridos, que parten y se transforman? Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde quedan? Quizás también pueden ser ellos mismos, mira la locura que te estoy Mm, diciendo, que pasan a transformarse y a ser otras formas no humanas, pero sí formas mm. en otros planos, en otros mundos, por eso que no nos atacan, por eso que nos miran, por eso que nos investigan. Si existe la reencarnación, también están mirando y están protegiendo el lugar en donde van a volver a nacer, hipótesis. En eso, Pero me encanta tu reflexión, me encanta tu reflexión porque se aproxima a un tipo de data que comenzó a aparecer en distintas investigaciones. El hecho, por ejemplo, de algunos casos investigados por, me acuerdo, por John Mack y Bob Hopkins, donde al interior del ovni, una vez que te abducían, tenías los visitantes al frente tuyo, y en medio del examen, algunos testigos aseveran haber visto a un pariente fallecido, su madre, su padre, en medio de los visitantes. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué no relación, estoy tan loca, ¿viste? eh, qué relación hay entre estos seres? Por otro lado, si tú tomas un trabajo de fines de los 80, comienzo de los 90, llamado el Proyecto Omega, de un psicólogo norteamericano, que él realiza una comparación entre los símbolos de la experiencia cercana a la muerte y los aspectos también contemplados en los encuentros cercanos, de alta relevancia OVNI, que tienen exactamente los mismos. Stephen Ring se llama el autor, que tienen los mismos puntos de comparación. La Mm, experiencia cercana a la muerte está el túnel de luz, está la luz al fondo, sí.
están los seres de luz que te reciben en los encuentros ¿De cercanos veras? también. Sí, pues, sí, Hay una luz claro. que está al frente porque, ojo, el 70-80% del auténtico ovni no es una máquina, es una masa de luz, es un Mm, plasma que modifica la realidad, que es muy semejante a lo que se ve del otro lado. Y los seres que se aparecen son seres también luminosos, en muchas experiencias de encuentros cercanos con los visitantes, que es muy parecido a lo que ve la gente que está teniendo la experiencia cercana a la muerte, también cuando vienen sus parientes o vienen algo que uno podría interpretar como ángel, como intermediario con esta meta-realidad. La experiencia ovni es una experiencia transformativa que te impacta las emociones, te impacta enormemente. Hay experiencias, todas las experiencias que hay paranormales, por el otro lado, las experiencias de mayor cantidad de manifestación, ya sea de espíritus, por vía mediúmnica o por una vía directa, es cuando han habido procesos de interrupción de la existencia, ya sea a través de un accidente, una enfermedad mm. dura, muerte joven. Esa gente es la que más fácil le sale venir para acá y dejar un mensaje. Jacobo Greenberg, que es un personaje que a mí me vuela la cabeza, toda su teoría de la latiz, relacionamiento cuántico, etcétera, etcétera. Hay millones de teorías de su desaparición, de su supuesta muerte, de su supuesto secuestro. Mira, yo lo relaciono un poco a lo mejor con este tema, pero también con el tema de la conciencia, porque, a ver, hay teorías que dicen obviamente que fue asesinado y el cuerpo desapareció. Otra teoría dice que él mismo se fumó. Él mismo, no sé, llegó a un nivel tan absoluto y tan alto de nivel de conciencia que eliminó su propia materia y se fue, simplemente sin dejar rastro. Cosa también extraña, porque también tenía una familia como bien unida, adoraba a su hija, alguna, no sé, algún dato le habría dejado a la hija o previa conversación o alguna especie de acuerdo entre los dos, qué sé yo. Fue como muy, muy, muy brusca esta desaparición. Eh, Otros dicen que obviamente está secuestrado y que lo tiene la CIA y que está atrapado en algún momento. Ahora yo digo, él tenía una mente poderosísima, maravillosa. Eh, También como él tenía obviamente todas estas capacidades psíquicas, visión remota y muchas, muchas otras, eh, si él estuviera vivo físicamente acá o en el otro lado, yo digo el otro lado, pero estamos entrelazados al final, entre diferentes dimensiones, a lo mejor el mismo espacio, no tiempo, eh, ¿cómo él no manda un mensaje o cómo él no da algún tipo de información de qué pasó con él, dónde está? Aparte que igual la historia suena un poco morboso lo que voy a decir, pero igual la historia es como deliciosa, porque él era tan grandioso y ocurrió esto. Bueno, ya ocurrió con muchos casos también de otros científicos importantes, grandes, que también casualmente han desaparecido o han fallecido inexplicablemente, etcétera. ¿Tiene alguna idea de qué puede haber sido esta cosa tan Wow, extraña mira, que le pasó a hace un Jacob tiempo, Greenberg? hace un tiempo atrás, bueno, yo soy amigo de Irma Somoza. Yo cada cierto tiempo dicto clases de hipnosis en la Universidad Transpersonal de Puebla. Irma era la brazo derecho de Jacobo Greenberg, la secretaria. Me encanta conversar con ella porque cantidad de experimentos, cuestiones que hacían eran de Fuente de locura. información increíble. Sí. Oh, Me contaba la cantidad de cosas que hacían, que lograron descubrir, materializarse, ¿no? Hacían unas cuestiones que una eran locura, como de claro. películas de ciencia ficción.
Para nosotros, Y él claro, mucho naturalmente va más. a venir a Chile en un tiempo va a venir a Chile y bueno, cuando venga me comprometo a presentártela, porque ella sí que tiene background de información del tema Greenberg, Ella así. continúa con estas investigaciones, ella está Ella activa está con a el cargo de la tema. Universidad Transpersonal de Puebla, ella siempre está Mm, investigando, siempre está full en todos estos temas, está en contacto con mucha gente muy top del mundo transpersonal a lo largo de todo el globo. Eh, pero ella, sin embargo, claro, ella me señalaba de que sigue siendo, volvemos casi a lo mismo de tu pregunta inicial, es decir, el misterio de su desaparición eh, sigue siendo una incógnita de la manera como desaparece. eh, lo que pasa que en México no es muy extraño que de repente por cosas de celo se paguen sicarios y se maten la gente así, la sí, dejan, pues. es decir, no es raro. Mm, Y eh, Greenberg tenía temas ahí en sus relaciones de pareja. Me he topado con varios tipos que son como super play, pero todos tienen como el talón de Aquiles en las relaciones mm. amorosas. Entonces, eso lo hace muy Sí, humano era y es bien bueno extraña su que así sea. segunda relación, pues. Súper Sí, extraño. la mujer que tenía, que la acusaron de ser poco más que agente de la Y CIA, y estaba bien etcétera, friki etcétera. ella, pues imagínate, y Sí, él viviendo en una camioneta desapare- afuera, en una van, en condiciones paupérrimas. es Mm, muy raro. Ahora, lo que trasciende un poco de Greenberg son sus trabajos, el tema, como tú bien decías, la latice, el tema de validar las capacidades del mundo chamánico, ser capaz de integrar también un poco Oriente-Occidente. Le admiraba mucho el mundo oriental, el budismo específicamente. Yo diría que tiene algunos puntos en común con el mítico Ken Wilber, que es como el padre de la transpersonal en Estados Unidos. Eh, y lo que me interesa de Greenberg es un poco su trabajo con Pachita, eh, es lograr aceptar la posibilidad de que podamos operar desde otra meta realidad hacia acá, más que de acá para allá. mm. Esta gente operaría desde allá para acá, se podría decir Como así. los monjes de Eh, Tupiara, ese tipo de operaciones. también, también, Bueno, como lo también, hacía también. también don Jaime Galtepo, ¿o no? No, no, maestro, yo creo que para Claro, mí de los más real del mundo, obviamente Galté, que bueno que lo estén rescatando este sí, último tiempo, que la verdad siempre brota por sí misma. Pero Jaime, yo encuentro que de los pocos mediums así de este nivel que se han producido en el mundo o que tenemos conocimiento, sí, porque la mediunidad tú, bueno, tú tienes esa sensibilidad, tú sabes que existen distintos tipos también de mediums y con distintos niveles también. Y hay totalmente. unos que hay unos que vienen con el don, que Mm. vienen tocados con el don, simple. Sea en todo ámbito, ¿ah? Y son En el ámbito de los extraordinarios. sanadores también, en los ámbitos hay sanadores que vienen con el don, como que la naturaleza cada cierto tiempo nos pasa una visita acá. Es piadosa la naturaleza porque en ese minuto como que nos colocan personas que son como indicadores de que no tenemos que dormirnos, de que esta realidad es mucho más totalizante, mucho más maravillosa, más mágica, y nos dormimos. Yo creo que esa es la labor que tiene esta gente. Nosotros no podemos, es decir, esta meta realidad no puede hacer la pega que nosotros tenemos que hacer por nuestras vidas, pero nos dicen, miren, miren, como que de un curso mayor te pasan materia de otro curso un ratito y no se duerman, ¿no? No Pienso se duerman, exactamente lo acá mismo. Sí. están en una tremenda escuela y por eso vienen estos tremendos hombres que Ah, sacuden un ahora, ¿no te instante. llama la atención de repente también que estas tremendas personas que vienen con tremendos dones, no siempre todas vibran de la forma que debiesen? ¿No te llama la atención? Sí, 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 suele ocurrir porque yo noto que
ante todo la o naturaleza, mal utilizan el don. eh, lo que pasa es que la naturaleza nos entrega algo que es preponderante para poder existir y aprender, que es la libertad. Y en la libertad está la voluntad de cómo uno la toma a la misma y cómo la usas. ¿Entiendes? Tú puedes tener un tremendo motor interno así, full, pero es que si no está bien orientado, va a terminar en cualquier lado. Sin embargo, los verdaderos, los de real, como Jaime Galté, por ejemplo, probablemente sea Arigón, Brasil también, etcétera, son personas que de repente marcan, ojo que hay muchos en silencio. Yo he sabido de una especie de sanadora acá en Chile que hace prodigios semejantes a los de Pachita, eh, que opera de la misma manera. Conocí un paciente inclusive que le sacó un problema que tenía el corazón, le hizo una operación, le sacó hasta una grasa de una arteria y todo, igual que Pachita. Pero esta es una mujer que de partida es piola, es low perfil, no se publicita, Yo creo que por ahí anda va la inclusive, cosa. Mm, mm, ¿sí o no no? se publicita low perfil, porque el auténtico contacto con el otro lado te das cuenta que es una tremenda responsabilidad de verdad y que no puedes limitar el acceso a eso producto de tus banalidades, de creerte el centro un poco de todo esto, porque a mi entender, en una sociedad donde estamos llenos de un analfabetismo espiritual brutal, Total. eh, estamos llenos de gente que de repente se creen gurúes o se creen de esto otro, pero como la gente no tiene una educación espiritual, Mm. no se preocupan Un de como el ego, cultivarse. po. Dale, absolutamente, po. Exactamente, Mm, exactamente. La gente que tiene el don en cualquier de estos ámbitos nunca se van a publicitar, no necesitan. mm, Son como los hindúes hablan de un estado llamado Jivamukta, Mukta, que significa liberados. Son personas que están liberadas, que pasan piola por el mundo, porque no necesitan bueno, reconocimiento del obvio. mundo. Mm, ¿Me entiendes? claro, Entonces, y qué bueno que exista hoy día en que tú también, por un porcentaje no menor de gente, de poder encontrar estos caminos también, ¿no? Yo creo que ahora insisto que estos aspectos, estas personas como Galteo, como Greenberg, en un minuto hacen como un gran acto donde nos dejan a todos así marcando ocupados y terminamos hablando como hoy día lo estamos haciendo en Greenberg. No sé si su vida hubiese seguido igual si no hubiese desaparecido. claro. No Bueno, esa es la estaríamos gran hablando de su duda. teoría, ¿se entiende? Pero lo que yo he sabido, por lo menos de fuente de... Isma no es capaz de casarse con ninguna teoría para poder explicar su desaparición, ¿no? Mm, Yo también me he hecho la misma pregunta que todo esto. Si el tipo tenía algún nivel de desarrollo interno, ¿por qué no ha podido comunicar? O no sabemos, quizás. mm. Quizás no sabemos. Quizás hay algún medium, hay algún canal, o le haya hablado a alguien en sueño, que no tenemos la menor idea. No Claro, tenemos esa el data Quique tampoco. ahí, claro, quizás tampoco Sí, es la idea de él, pues quizás a lo mejor con sus más cercanos sí. Irma sí, no trabaja con los hermanos, porque tengo entendido que los hermanos estaban como siguiendo toda la... sí, 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 todos se están colgando de... Con la Eso. Pachita pasa lo mismo. Con la Ah, mira, Pachita ya. pasa exactamente lo Como que mismo. me hace Pa- ruido, sí, no me no, gusta. no cuaja, no Ah, cuaja. Si los tipos son únicos, no trates ¿no? de imitar lo que... ¿Sabes lo que pasa? Que al final todos hay entre una lógica del mercado ahí, el mercado todo lo pervierte a veces, eh, una especie de también de sentirse especial por un instante, de creer que se viene, trae un linaje también especial. claro. Eh, Y no no, necesariamente, no para nada. necesariamente. Mm, No, no, por eso a mí me gusta un poco lo que pasaba con Galtevia, que todo el círculo de Galté, gente re interesante, re buena tela, eh, re piola también. Creo que me gustaría, eso sí. Bueno, mi padre conoció a Jaime Galté.
Me contó una experiencia que él tuvo también con él. Mi padre era una persona sumamente inteligente, muy racional, pero fue uno de los, cuando él me cuenta su historia con Galté, yo era bastante más niño, y me quedo dando vuelta. La, que cómo este señor, sí, este señor tuvo una experiencia que mi papá es testigo, que la vivió, y si mi papá me dice, es un tipo súper crítico, que esto fue así, es porque hay algo. Mi viejo era, como digo, muy racionalista, pero me dijo, pero con Galtera otra cosa, ¿sí? Galtera como una especie de puente con lo mágico y la realidad Sí, directo, po. así que no había forma de poder Llegaba a todos, conquistaba a todos, llegar a todo. a Sí, los sí, y inconquistables. eso son, son, son personas extraordinarias y que insisto, no se repiten todos los días. Mm. Y los fenómenos que van de la mano con estos fenómenos que son experiencias fuertes e impresionantes, abducciones, implantes. Tú hablas mucho también de la luz mala. El tema de las abducciones es un tema sumamente complejo. Acá en Chile diría yo que existen casos que son realmente sorprendentes. El hecho que no son personas aisladas las que te están contando algo. Muchas veces son casos con testigos múltiples. Cuando yo soy, entre paréntesis, co-creador de la serie OVNI, Mm, que la hacíamos juntamente con la productora Nueva Imagen, si tú ves OVNI, las dos temporadas, el 60% de abducciones estaban en la Patagonia, eran casos desde allá, concentraban la mayor tasa de secuestros. Y muchos de estos casos realmente tenían mucha evidencia por parte de los testigos de que habían vivido una experiencia anómala. El caso para mí más sorprendente, que lo colocamos en OVNI en la segunda temporada, es el caso Juan Maldonado. Juan Maldonado, yo diría que uno de las experiencias más notables que hay, eh, de una persona común y corriente, inclusive no tenía primero básico, tenía problemas, inclusive, él era jardinero, tenía de repente como problemas para procesarle las instrucciones que le daban los jefes. Él es secuestrado en abril del 77, perdón, mayo del 77, un mes antes del caso Valdés, y, perdón, un mes después del caso Valdés. Y es, su experiencia la tiene enfrente de su jefe, de la estancia solo de Saldívar, y en presencia de su compañero de faena. Ven una luz que desciende sobre la estancia, él va en dirección a esta luz, se produce un apagón en toda la estancia que afectó los elementos mecánicos y eléctricos. Posteriormente, él vuelve de la experiencia señalando que había estado efectivamente con unos seres que los describe como muy angelicales, casi transparentes, que le dejan una serie de información. Más que la información, lo interesante son las capacidades con las cuales él queda el propio Juan Maldonado. Capacidades que fueron, por ejemplo, visión remota. Él era capaz de adivinar los pensamientos a varios kilómetros de distancia de amigos, jefes de faena, etcétera. Hay muchas anecdotarios muy grandes, mucha gente que lo conoció, que vivió experiencias de ese tipo. Él era, por ejemplo, una vez el dueño de la estancia en la cual se encontraba, le robaron algunos objetos, llegó donde justamente donde Juan, y Juan no solo descubrió al ladrón, sino que descubrió dónde estaban las cosas robadas. Al otro día tenía a los 6 trabajadores de su estancia señalando que o se quedaba él o se quedaban o ellos porque no podían convivir con Maldonado ahí, le agarraron miedo.
Y ahí Juan Maldonado empezó a vivir la experiencia del Superman a la chilena, que lo empiezan a echar de todos lados por miedo. Es Mm. decir, Pues llegó a sí, otra pues, estancia empezaron a y en vetar una de todos estancia lados. de todos lados, en una estancia determinada, por ejemplo, él se sentaba, volvía a la faena en una sala de estar que tenían los trabajadores, miraba el televisor y lo encendía, sí, a distancia. Wow. Se empezaron a escuchar músicas extrañas afuera mismo. Así, de bote, 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 se lo veía levitar, se lo veía resistir temperatura arriba de unas estufas patagónicas, estas que son puro fierro. Él se colocaba en calcetines, se quemaba los calcetines, no se quemaba él. Realmente, la experiencia de Maldonado, se ve la cantidad de informes que hay, de las capacidades que, las cuales, que ocurren en un intelectual altísimo. Una de las tallas que le encantaba era, por ejemplo, estaba enfrente de un librero, ya, agarra un libro. Tú agarras un libro, eh, ábrelo en cualquier página, pum, pásaselo a Maldonado, pum, luego le pegaba la leía, después te pasaba el libro, la hoja completa te la decía así textual. Yo con una Increíble. mente degradadora, así heavy. No, era realmente increíble. Recuerdo una de las últimas hipnosis regresivas que le realizan a Juan Maldonado. Maldonado aparece eh, viendo en una pantalla algo que él señala que va a cambiar la historia de la humanidad. Y le dicen, ya, cuéntanos de qué se trata. No, me lo prohíben, no les puedo contar. Pero ¿cómo? Me lo prohíben. Pero danos una seña. Y ahí dice 911 911 911. ¿Qué pasó en 911? La que las Torres Gemelas, Las ¿no? Torres Gemelas. Entonces, claro, pero esto lo dijo 5 o 6 años antes de que pasara todo eso. Increíble. Es decir, Juan Maldonado es uno de los ejemplos más notables de las repercusiones de el acceder a esta metarealidad, acceder a un poder mayor que es capaz de modificar y sacar de ti lo máximo, te demuestra que estamos diseñados para ser realmente excepcionales. Mm. Eso para mí me dejó claro que fue una especie de sujeto experimental donde le entregaron habilidades increíbles que están dentro de nosotros quizás, y vieron los visitantes cómo se comportaba el ser humano ante un tipo súper desarrollado. Nos damos cuenta que no somos muy evolucionados, que dije, sí, no somos para nada muy evolucionados. En vez de, no sé, pues sacarle provecho a toda la experiencia de él, que les contara detalles finos de lo que él vivió, ¿no? Que los ayudara, porque el tipo también terminó con habilidades de sanador. Están todos aterrados, 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 aterrados. Juan Maldonado, un caso notable que ocurre en la Patagonia, ocurre justamente en medio de toda esta, diría yo, eh, cantidad de manifestaciones que son parte hoy día del folclore eh, local. Y lo que te comentaba en torno a, estamos investigando desde 2017 de manera activa el fenómeno denominado la luz mala, que la luz mala no es un fenómeno, no es que te digan luz mala porque te haga daño. El concepto luz mala se utiliza en la Patagonia chilena, Pampa Argentina, en el sector de la Araucanía también, y es unas bolas de luz que emergen que dicen textual que si tú estás mucho rato observando eso va a aparecer en otro lugar. Tengo muchos testimonios que han vivido esa experiencia como que se pierden hoy día. Y la luz mala es hoy día motivo de estudio, inclusive yo recomiendo los trabajos de un antropólogo argentino llamado Diego Escolar, que hizo su tesis de doctorado en torno a la luz mala. Él estuvo eh, viajando con arrieros por la Pampa Argentina que tenían encuentro con la luz mala y él logra testimoniar su propio encuentro con la luz mala junto con los arrieros. Realmente el trabajo de Diego Escolar es muy interesante por lo hace de la ciencia, desde la antropología, y contribuye a mi entender a un entendimiento eh, más profundo diría yo, y mucho más dándonos cuenta que estos fenómenos son
muy locales y, como él dice, son fenómenos de pertenencia a las comunidades. Mm. Estos fenómenos hoy día son parte de una etnografía, son parte de grupos humanos que conviven con ellas. Y hoy día estas luces también tienen connotaciones positivas, porque muchas veces estas luces aparecen cuando tú extravías tu camino y aparece esta luz iluminando el camino por donde tú tienes que ir para no perderte, no extraviarte, no morirte de frío. O sea, Mira, es muy interesante lo que pasa con estos fenómenos luminosos que interaccionan, interactúan. Es interesantísimo. ¿Qué es lo que son en sí mismas? Un misterio. No me gusta mm, dar categorías sobre algo eh, que de repente pudiera escapar a toda nuestra concepción y nuestro folclore tecnológico simplemente lo intenta reducir como especie de sonda extraterrestre y todo eso. No, que probablemente pueden ser formas de vida en sí mismas, eh, tienen a mi entender, lo que podría ya aseverar que estas bolas de plasma son moduladores de realidad, eso sí, es decir, tenemos reportes, lo más interesante que no a veces tiene solamente la esfera, sino que de repente la esfera toma forma desde objetos tecnológicos hasta figuras humanoides luminosas o figuras humanoides completamente oscuras. Es decir, son como que van situando realidades estas luces. Nosotros partimos con mi hermano Charlie Clark, que es mi hermano ahí de camino, con el cual él es un filántropo norteamericano. Comenzamos a investigar estos fenómenos en Patagonia y tuvimos la suerte de encontrarnos con el objeto de estudio. Encontrarnos registrar a la propia luz mala, interaccionar con ella, um, mapear las zonas donde este fenómeno se está produciendo, recopilar primero, la primera etapa fue recopilar muchos testimonios y después nosotros intentar capturar de primera mano el objeto de estudio por medio de distintos tipos de cámaras y sensores. Y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados, estamos muy entusiasmados. Pensamos que eh, tenemos que hacer madurar el proyecto. Ahora, la idea es comprar 2.500 hectáreas de un sector llamado Valle de los Baguales y colocar sistemas de cámara a tiempo completo registrando maravilloso. el fenómeno. Y muchas veces vamos a la zona, tenemos una zona, son dos lugares que hemos registrado estos fenómenos, una es Torres del Paine directamente, y el último sector es justamente un lugar llamado que le denomina la Ciudadela en Valle de los Baguales, que es una verdad formas pétreas que parecen realmente castillos, es decir, un lugar realmente increíble. Esas formaciones pétreas eh, tienen toda una connotación también legendaria, o supuestamente esa formación pétrea está habitada, según los tehuelches, los indígenas de la zona, por un dios llamado Hualincho. Y ellos temían ir directamente a esta montaña y por lo tanto los animales arrancaban de los tehuelches y que querían vivir, se iban a los faldeos de esta montaña y crecían libres, por eso se llaman baguales, animales salvajes, porque sabían que no iban a ser cazados. Y el año pasado tuvimos la posibilidad en el mes de octubre, en una salida de terreno que tuvimos con Charlie, me acuerdo, 2:30 de la mañana, sobre la ciudadela, logramos contemplar un objeto que era el tamaño casi 2 estadios, hace una cosa gigantesca, blanca, con bordes muy definidos, que emergió, así apareció de la nada y hace un movimiento de esta manera, como los gusanos de la película Duna, y se mete a la ciudadela. Realmente fue una de las cosas que determinó el hecho de que que Charlie estuviera comprando hoy día ahí en ese lugar. Y yo ahí me acuerdo que le dije a Charlie, ¿te das cuenta? Gualincho existe, le dije. Gualincho existe, es de verdad. Y tuvimos recientemente, ahora en julio de este año, el último encuentro allá en la zona con una esfera y un objeto alargado, lo pudimos captar, pero estaba a altura de tierra. Lo más bonito de todo es que nos avisaron unos perros. A las 4 de la mañana
estábamos en los faldeos de la Ciudadela, en una estancia 3R, en medio de una cabaña con, eh, con unos tremendos ventanales. Entonces, por lo tanto, podíamos tener una muy buena visión hacia la Ciudadela. 4 de la madrugada sueltan unos perros que estaban ladrando como locos. Teníamos frente a nosotros, unos 80 metros, una especie de bodega, y al costado unos pastizales con un pequeño corral. Recuerdo que uno de los perros va en dirección a la cabaña principal y empieza a ladrar, después retrocede y sigue ladrando. Yo tomo la cámara infrarroja, la encendo, y justo adentro de la bodega, en una parte, en una saliente de la bodega, que es como una especie de la entrada, antes de entrar a la bodega, había un objeto alargado, luminoso, y el perro le ladraba al objeto, y después retrocedía, y en el resto, en el corral, aparece una esfera de luz. Y el perro le Oh, ladraba a la esfera y después le ladraba al otro. Y los tengo grabados, porque lo voy a grabar haciéndose ese juego. El perro ladrándole a qué uno y ladrando al buenísimo. otro. Y lo que me llamó la atención, que si yo no tengo la infrarroja, simplemente no me doy cuenta que estaban ahí. Mm, Pero ahora tengo el registro, lo puedo mostrar. Lo más interesante de todo esto, el hecho de que me recordó justamente las palabras de un amigo, el doctor John Alexander, que fue coronel del ejército de los Estados Unidos, y el segundo a bordo de Skinwalker Ranch allá en Utah, este rancho donde confluyen fenómenos paranormales y ufológicos. Él estuvo 10 años ahí trabajando. Me decía que los mejores sensores que tuvieron para percibir los fenómenos eran los perros, más que todas las máquinas. O sea, pues lo mejor, y aquí me quedó claro, da la idea que los perros no es que tengan más visión que uno, sino que la audición es sí, más po, fina. sí. Entonces, si la audición es más fina, son capaces de escuchar frecuencias más altas. Es otro el rango, Y sí. exacto. Y eso está emitiendo alguna frecuencia, entonces, que es capaz de percibirlo el perro. No, genial. Yo la verdad que estos fenómenos, en la medida que podamos obtener mayor cantidad de data, eh, y ver cómo interactúa, porque muchas veces se han producido por lo menos, bueno, a ver, una, dos, 3 oportunidades que hemos tenido una interacción bien concreta, en un par de ellas registradas, y inclusive en medio de las observaciones hemos tenido la instancia que han aparecido señales en secuencias matemáticas en medio de, por ejemplo, una transmisión que hice desde Torre del Paine, 2:30 de la mañana, hace ya un par de años atrás, no, el 2022, encontrándome a las 2:30 de la madrugada justamente, y hago mucha transmisión por Instagram. Invito a todos mis amigos que sigan la transmisión, obviamente, y estaba en eso, mostrando el lugar de donde estábamos haciendo el experimento. Iba a buscar un animal muerto, me acuerdo que les iba a mostrar por medio del, que apareció de un día para otro, que me pareció raro eso. Y la gente empieza a señalar que había interferencia en mi transmisión. Tienen interferencia y yo no escuchaba absolutamente nada. Toda la gente decía, tienes interferencia, interferencia, interferencia. Yo les pedí por favor que grabaran todo, me enviaran la información. Tú en el momento no Y escuchabas recuerdo, nada. no escuchaba absolutamente nada. Y hasta que un muchacho Tú seguías dice, wow, la voz de transmitiendo. una mujer. Yo seguía transmitiendo. Después eh, llegan efectivamente los audios. Ya te puedo compartir esta información para que lo escuches. Ya. Se escuchan, claro, unos pulsos, pa, 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 pa. Se escucha mi voz y una voz de una mujer que como que se queja al principio, como que le cuesta algo. Después dice I love you, y después dice you find me, me encontraste. Mm, Después cambia a una secuencia matemática mucho más violenta y muy distinta, y aparece la voz de un robot, robotizada. Dice, todos los humanos son Lopithecus, todos los humanos son monos. Heavy. Eso me puso los pelos de punta. Lo mostré al Charlie, no la podíamos creer. Oye, súper bipolar Eh, ella. ¿Ah? Súper bipolar. No, porque Estaba, uno era el robot estaba jurando amor. y Ah, el y otro era la mujer.
Ah, ok. Después te tratan de mono. Eran cosas, eran especies distintas. Ah, Lo que ok. pasa es que uno no tengo idea. Nosotros le colocamos ahí a la niña porque apareció en otras oportunidades, Mira, incluyendo todo ese año me apareció, por ejemplo, yo hacía directos por Instagram, aquí desde acá de Santiago, tal cual estoy hablando contigo, la gente me decía, oye, se escucha de una voz de una mujer que acompaña a tu... Algo está hablando, me dice. Yo, por favor, graben, 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 graben. Heavy. Y Dios santo. sin embargo, en otra oportunidad ya la pudimos identificar. Pero me encontré con un investigador local. Yo estaba en un lugar que se llama Aguasi, frente a Torres del Paine. Esto es importante, Aguasi. Mm, Y en otra oportunidad me encontré justamente con un investigador local que me señala que conoció el caso de una guardaparque, que textual, una guardaparque Torres del Paine, que estaba cerca de Aguasi y tuvo un encuentro cercano al tercer tipo con dos humanoides, uno muy alto y otro bajo, pero los dos tenían como la cara muy arrugada. Y uno de ellos le dice textual, el ser humano está regrediendo, usted ya aparece en Neandertal, que es la misma información que tengo acá. mira, Pitecus, claro. claro. Es decir, que hay una inteligencia ajena a la humana, ajena, que está mirando desde fuera de manera Sí, súper claro. objetiva, y ven quizá el resultado de todo esto, dicen, esto no va pintando para bien, Y no van porque es evolucionando para verdad, nada. para nada. Cero Estas evolución, cosas nos claro. van pintando para bien, y por ese sentido lo encuentro súper objetivo. Sin embargo, yo te digo, yo terminé muy impactado con eso. Eh, Vuelvo a Santiago, yo hago una reunión con un grupo de amigos y amigas investigadores, un grupo llamado 28M, que es un grupo que se formó a raíz de el 28 de mayo del 2020 para la pandemia, hizo una transmisión en Instagram y la gente no me soltaba. ¿Tú te acuerdas que para pandemia teníamos harto tiempo? Sí, claro. Y ya a las 5 de la mañana la gente no se quería ir. Entonces hablamos todos estos temas y se formó una comunidad, ¿ok? Fascinante, claro. Se llamaba 28M todo a partir de esa comunicación y era comunicar con gente con los mismos, gente con los mismos fines, Claro. de interés, la transcomunicación instrumental, la TCI, los OVNI, todo esto. Me acuerdo que ahí hablamos de Bache en esa, bueno, bueno, una comunidad re bonita. Bueno, les dije, tengo algo importante que mostrarles. No hago otra cosa que colocar el sonido del pulso. Les muestro acá el teléfono y empiezo. Pip, 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 pip. Se empieza a escuchar por el Zoom el mismo pip, 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 pero yo acá en Santiago. No te Pip, 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 creo. sí, y aparece la voz del robot. No te puedo creer. Y todos creían que era una broma mía. Es decir, Guau, el, claro. el, el moderador del Zoom muteó el Zoom. La voz seguía hablando igual. Quedó la escoba, porque todos se dieron cuenta que había algo raro. Y logramos identificar lo que él dice, porque logramos, una amiga que grabó los audios, nos permitió tomar un poco las expresiones de lo que dijo esa noche. La entidad dice, buenas noches, dice, amigos personales, sean todos bienvenidos nuevamente. Sí, nosotros sabemos dialogar, lo afirmamos, soy tu amigo. Es decir, no nos trató de mono, menos mal, sino que parece Claro, que un poco más amable. fueron bastante más amables. Y Sí. después sigue hablando otras cosas, pero en medio que seguía hablando, la gente hablaban todo, todo, oye, bla, 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 bla. Fue un cumpleaños mono eso. Claro, pues trastornados Pero todos querían claro, información, claro. claro, y apareció el Oye, famoso el técnico, aparentemente, como me lo identificaron después la Anabela Cardoso. Y recuerdo que mandé esto a Estados Unidos, a John Alexander. Y John Alexander está con la boca abierta, ¿sí? Para que John Alexander esté con la boca abierta, que es un hombre más top en temas de la conciencia, investigación de este tipo ahí en Estados Unidos, es porque algo habíamos logrado. Y
Y me dice, ustedes tienen que venir urgente acá a Estados Unidos. Me dice, contarle, tienen que venir. Y fuimos justamente a un seminario al Monroe Institute por 4 días, que se fue el primer seminario que da el Monroe sobre los UAP y fenómenos de la conciencia. Y ellos nos pidieron una presentación, que querían saber lo de Chile, entonces nos colocaron como conferencistas. Y yo le dije, Charlie, cuando llegamos allá y vemos todas las cosas ahí, los 4 días, la planificación, y hoy hice ovnis sobre Chile, Rodrigo fue en salida, pero nadie me ha dicho que tengo que venir a inventamos algo, yo siempre ando nunca ando solo, siempre ando yo en mi archivo, así que improvisamos rápidamente un PowerPoint, pero en esos días nos enseñaron varias cosas de las que enseñan en el Monroe, definiciones sobre el tema de la conciencia, ejercicios prácticos de lo que es visión remota, o sea, visión remota, los ejercicios estos para doblar metales, como lo que hacía Uri Geller, Maravilla. etcétera. Pero fueron 4 días full. Estuvimos con uno de los visores remotos más famosos que hay allá también, que es un ex de la Armada de los Estados Unidos, que hoy se ha hecho muy popular, uno de los profes nuestros. La segunda noche de instrucción del Monroe, es decir, después de estar todo el día en instrucción, teníamos que salir a un parque enorme y aproximadamente estábamos 20 personas que participaban en el seminario. Teníamos que hacer una vigilia directamente por si algo pasaba. Yo me acuerdo que la segunda noche estaban todos mirando el cielo, sentados en sus sillitas y me dieron ganas, yo fumo de repente puro y me dieron ganas de encender un tabaco, pero me da lata ponerme a fumar en medio de la gente, así que me paré, me hice el tonto, caminando hacia un cuarzo que tenía como 2 metros de altura, gigante, que estaba como 80 metros del resto de la gente. Me coloco detrás del cuarzo y encuentro a mi compadre Charlie, otro gringo más, y uno de los mentores de los profesores del Monroe, que él me dice, Rodrigo, qué impresionante los audios de ustedes. Nosotros estamos con los pelos de punta Genial. acá, que escuchamos lo que les pasó. Y todo. Sí, le dije, pero es que esto para nosotros también, le dije, es una sorpresa, papá, papá. Y no sé, a pito de qué sé ellos se dan vuelta. Y yo hago este gesto y de repente el cielo veo una luz que me hace, Dije, no, no. Siempre hago lo mismo. No, no puede ser. De repente, dije, no. Este es un satélite geoestacionario. Sus satélites geoestacionarios van generalmente con la rotación de la Tierra, por eso mucha gente ve flashazos del cielo que creen que están los objetos estáticos. No, están viajando con la rotación de la Tierra. Y estos satélites geoestacionarios están a 30.000 kilómetros de la Tierra, que tienen muy buen ojo también, no se ven fáciles. Y empezaron una explicación técnica y de repente se corre el objeto y me tira otro fogonazo desde otro ángulo. Dije, no, eso no es un satélite geoestacionario. Le digo, muchachos, dense vuelta por favor y miren En ese en esta dirección. momento, qué buena. Oye, fue heavy, Me hicieron pasan todo hartas vuelta cosas y, así. oye, pero nos empezó a hacer un show el objeto. Y lo grabamos, quedó grabado. Porque el tipo del Monroe Hermoso. empezó a grabar y era la primera vez el que tenía un avistamiento ahí. Y él nos echó la culpa a nosotros que lo habíamos traído a la Patagonia. Ustedes Probablemente, nos pues, obvio. trajeron. Yo le dije, no, le dije, el problema es que tú estás poco acostumbrado a salir en la noche a mirar el cielo, acostúmbrate, date más tiempo a mirar el cielo y a La ver estas gente no mira al cosas, le dije. cielo, la gente no mira, no No estamos, observa. no estamos acostumbrados. Es verdad. Entonces, hubo ese avistamiento que fue impresionante. Eh, Realmente fue increíble ese avistamiento. Volvimos, eh, teníamos los resultados, me acuerdo, de los análisis hechos en laboratorio, de los audios, que lo hizo una amiga que es profesora universitaria que trabaja en laboratorio en toda la universidad. Acá me dijo, mira, Rodrigo, los audios tienen algo súper interesante, me dice. Están hechos en 10 a 11 Hz, en frecuencia de 10 a 11 Hz. ¿Qué significa? Que están en una frecuencia inaudible al oído humano. Por lo tanto, la fuente de emisión ya es rara. ¿Cachai? Ya es rara. Si Muy una fuente de emisión
que emite un sonido que está en eso, no es una voz humana. ¡Pum! Lo dejó claro. Heavy. Y esa fue, yo diría yo, una de las experiencias más interesantes que tuvimos dentro de todo el experimento, porque cada vez que vamos, el fenómeno se nos modula de manera distinta. Juega con nosotros, nos joden los equipos, eh, interacciona a distintos niveles también. Tengo otra historia también una de las más sorprendentes, es decir, de una de las tantas cosas que nos han pasado. Lo bueno es que lo registro todo, entonces lo que puedo contar lo puedo mostrar. Fue el año antepasado, un sector llamado Tercera Barranca, que es uno de los sectores más visitados por ovnis, junto con Aguasi. También está en Torres del Paine, las inmediaciones. Y recuerdo que Charlie había llegado 2 días antes. Tercera Barranca está a 10 minutos de Aguasi, y las cabañas estaban todas ocupadas. Y yo iba con un gran amigo, Gabriel, que es chamán, y me dice, Charlie, ustedes se van a quedar 2 días abajo mientras se desocupa la cabaña, y después, una vez que se desocupen, la ocupan, obviamente. La primera noche, me acuerdo, en Tercera Barranca no quise perder el tiempo. Eh, Saqué mi cámara infrarroja, una luz táctica. 1:30 de la mañana salgo a los estacionamientos de Tercera Barranca. Habían uno, dos, tres, cuatro, cinco autos estacionados, y de repente veo una luz blanca que ilumina absolutamente todo el estacionamiento, y mi interpretación es que es un turista que viene llegando a las 1:30 de la mañana. Dije, yo lo que esperando, tipo, porque el camino era unos 50 metros de camino de tierra. Yo me quedo esperando que llegaran, y no llegaba nunca. Y me quedo todo el rato así, 50 metros, llevamos como 3 minutos, y todavía no llega, deben ir no sé, por paso de ultra tortuga. Y de repente ya dije, voy a ver qué onda, dónde viene la luz. Doy 2 pasos, esta luz desaparece, y 2 mastines pirineos que habían ahí, son perros grandotes, empiezan a ladrar hacia una cerca que tenía 40 metros. Y en la cerca, una pelota de luz. Ahí en la cerca. Pum, 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 así. La pelota se eleva y baja. Dije, la luz mala. Agarro cámara infrarroja, ¡pum! La empiezo a grabar, a lo más increíble de todo, que enciendo la cámara y no aparecía en el visor. Oh, ¿Cómo? Eso está metiendo calor y no es capaz de ser captado por la infrarroja. Eso no es lógico. No es claro. lógico. Ah, Pero agarro la linterna táctica, la enciendo y le pego el pencazo a la ola, y ahí la empiezo a grabar. Ah, ay, qué dije, buena. te atrapé, le dicen. Claro. Y la luz jugaba, se movía para acá, se movía para acá, los perros ladrándole también, y se metía detrás de un poste. Y de repente estábamos como los gallitos peleas. De repente nos quedamos los dos pegados. Este- Y en una dije, eso está ahí a 30 metros. Em, ¿Qué me queda? Acercarme. Si eso me está invitando. ¿Entiendes? Es decir, quiero acercarme y verte ahí frente a frente. ¿Está? El alumno salía de ahí. Estaba todo el rato jugando. Yo apago la linterna, y empiezo a caminar en dirección a la luz. Reconozco que iba con curiosidad extrema, pero me empezó a dar una cosa en la espalda. No sé a pito de qué, pero bueno, la luz se posa. Yo calculo que llegué a unos 80 centímetros de distancia de la pelota. La tenía ahí, un blanco opaco, de que nomás que se eleva, y ya aparece un individuo muy alto, Mm, 1,98 m, 2 metros, no te puedo. de negro entero, negro, 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 así, negro, negro, negro. No te puedo. Y yo quedé así, yo nunca pensé, yo no pensaba ver eso. Tú no esperas Uy, encontrarte con eso. claro. Claro.
Tú lo esperas, encontré yo que así mirando Espérate, pero, eso. ¿y tú seguías grabando ahí o no? ¿O fue cuando empezaste a avanzar? No, no, pero, espérate. Esto se da vuelta y empieza a caminar en dirección al costado. Y yo como Michael Jackson empecé a caminar para atrás. Y me arranqué. Somos un Y Walker, ¿ah? arranqué, me daba rabia. Después decía, no le dijiste ni bienvenido a la tierra, nada. Claro. Toda una Y vida, todo por después, nada. y después fíjate, Vicky, que nos logramos, cuando analizo todo el resto del video de la esfera, nos dimos cuenta que lo captamos, que el bicho está captado, que en un instante tenemos la pelota y vemos una figura negra que se va extendiendo. Uy, porque me dio cosa el gato. Resulta que al analizar eh, el video donde tenemos la esfera, nos dimos cuenta que se nota una estructura que va como detrás de la esfera, porque se arrastra como que fuera un animal y de repente se levanta una cosa muy, muy poco descriptible, ¿me entiendes? Yo lo vi bípedo, grande, pero en el video aparece como arrastrándose posteriormente y se ve más oscuro que la noche inclusive. Me topé con dos testigos, justo los que nos fueron a buscar para ir a Huasi, que nos dicen que ese año han tenido no en vacaciones, en el mes de diciembre, gente que cuidaba a Huasi contemplaron dos humanoides gigantes con unas luces acá arriba de la cabeza. Toink. Yo prendí de inmediato las antenas. Después me encuentro con que al lado del Torres del Paine una familia dice que van viajando en un vehículo y de repente ven al costado de la carretera dos tipos gigantes con unos cascos y unas luces acá también en la cabeza. Y que cuando pasan el vehículo, estos sujetos empiezan a perseguir al auto y empiezan a correr a la misma velocidad del auto. Y de repente los tipos se fusionan en uno y después ese uno se fusiona en la bola y queda solamente la esfera de luz siguiéndolo. Es que no te puedo creer. Sí, sí, sí. Clientes secretos aquí. Entonces, hay muchos reportes de este mismo tipo de criatura, acompañando la luz, modulándose con la luz, etcétera. Yo te digo la verdad que cada vez que voy a la zona, insisto, termino con los pelos de punta porque me encuentro con demasiados reportes muy en bruto de las cosas que están pasando. Bueno, aquí está la esfera que logremos estar con el servicio que se me puso al frente a la locura. Está ahí flotando tranquilamente. La tengo en video, todo eso. Y el perro ladrándole al lado. Ya, Rodrigo, fregaste. Te voy a ir a ver sí o sí, porque tengo que ver todo ese material. ¿Qué va a pasar con este Sí, material? estamos con la idea de ¿Acumular? hacer un documental. Estamos con la idea de Eso hacer un te iba a documental preguntar. Me imagino. de todo lo que hemos vivido en Patagonia, Bueno, porque material inédito, la patita en el hombro, tranquilito, tranquilito. Y la idea nuestra es justamente hacer un documental sobre los ovnis de la Patagonia y después aterrizando en el experimento. Quiero rescatar algunos casos también dentro del documental que colocamos en la serie OVNI, como el caso Miroslava, abducida en el año 84, revisar algunos elementos clásicos. Hay que recordar que la Patagonia es tan importante desde el punto de vista ufológico que el registro más antiguo que hay en Chile de ovnis viene de allá, y ni más ni menos que de Pedro Sarmiento Gamboa, que era un explorador español que tiene hasta monumentos allá en Punta Arenas, era escritor, tenía un montón de cualidades. Y él, en el año 1560 y tanto, sobre el Estrecho de Magallanes reporta que contempla algo salir del estrecho, una especie de objeto con forma de escudo, de color bermejo, dice textual, de un color rojizo que pasa por arriba de la embarcación, se coloca arriba de una montaña, este objeto se empieza a cambiar de forma y se va de manera horizontal hacia el sur.
Es impresionante porque tú ves el reporte de Pedro Sarmiento Gamboa y es como un reporte moderno de las encuestas OVNI, porque no solamente describe, El sino que dibuja el comportamiento, objeto al lado. Sí, dibuja el avistamiento, igual que un informe de OVNI moderno, y creo que por algo se dio en esa zona, que a mi entender la zona más visitada del tema en Chile. buenísimo. Rodrigo, no te quiero quitar más tiempo. La gente no sabe, pero te tengo casi secuestrado acá. Y nada, hoy lo he pasado increíble, la gente lo va a pasar Yo también, increíble. No me yo cabe duda también. que va a ser un capítulo demasiado visto. Así que te Sí, agradezco por eso también, por adelantado. Y esa, de verdad que yo te voy a ir a ver. Esto no termina acá súper, porque tengo muchas, muchas preguntas pendientes. súper, Hablar me contigo parece. fue, pero de verdad que es demasiado nutritivo y demasiado entretenido. Así que te agradezco un Para montón. mí también, fue mutuo, de verdad. Rodrigo, Te te quiero hacer una pasaste. sola pregunta. ¿Se te quitó la gripe? Uy, no tengo los síntomas. ¿Viste? Te los quité. Yo también soy ¿Viste? entretenida, Rodrigo. Gracias. Te mando un beso, un abrazo, Un Rodrigo. beso Muchas grande. gracias. Chao, chao. Chao.